Con un cordial saludo. Hoy volvemos a vernos respecto a la asignatura de Teoría y Gestión del Control. Es un mensaje que dejo ahí como de análisis. No vemos las cosas tal como son, las vemos tal como somos. Recordando mi nombre, mis datos, soy contadora pública. Mi nombre es Denise Giraldo Campuzano, especialista en revisoría fiscal y auditora interna de calidad de la gobernación. En esta tutoría está compuesta por dos unidades. Unidad 1, elementos de gestión del control, objetivo general o privado. Y la unidad 2 es elementos de gestión del control público. Siempre vimos el control, tanto en lo privado como en lo público. Ya para esta última tutoría vamos a ver la unidad 2, que es elementos de control, elementos de gestión del control público. Entonces vamos a ver control fiscal. Para ver control fiscal es necesario ver como esta maqueta completica. Control fiscal está establecido en la Constitución. La Constitución como tal es un sistema de controles. Rige tanto el control de Hacienda Pública, el control de legalidad, el control político como tal, el control administrativo, que ese ya lo vimos en la tutoría anterior, que fue todo lo que fue control interno, y el control fiscal como tal. Cuando vemos todo este tipo de controles, entonces vamos a detallarlos uno a uno, pero grosso modo, ¿de qué se trata? El control de Hacienda Pública vigila la recaudación y el uso de los recursos públicos. Cuando hablamos de control de Hacienda Pública, no solamente nos vamos a referir a en qué se gastan los recursos las entidades públicas. No, aquí no solamente interesa en qué se lo gastan, sino también qué políticas internas estableció en la entidad para recaudar esos recursos que necesitó para ejecutar esos proyectos. Entonces miremos que aquí va desde el ingreso hasta el gasto como tal. Pero más que el gasto es el ingreso. Y lo vamos a ver más adelante, cómo el ingreso es tan importante, cómo las políticas de ingreso son tan importantes en el sistema presupuestal como tal. Entonces, cuando hablamos de control de legalidad, siempre nos están evaluando que se garantice el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Colombia, como hablamos acá, que estamos hablando con base en una constitución que es la norma de normas, que todo el actuar de la entidad pública esté enmarcada, esté en cumplimiento de una normatividad que lo rige. Un ejemplo, en el sector de salud, la Secretaría de Salud de una entidad pública, quien le establece sus normas, quien le establece sus lineamientos, pues tendrá que ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Protección Social. En la Secretaría de Educación, entonces será el Ministerio de Educación quien le traza sus lineamientos. Entonces siempre cuando me vigilen, cuando me van a hacer una auditoría, cuando me van a hacer un control fiscal, ¿a qué se refiere? Al cumplimiento de la normatividad. Que si usted ejecutó estos recursos, entonces van y verifican estos recursos de dónde provienen. Mire que el ingreso también es muy importante por eso, porque me determina de dónde provienen los recursos. Entonces, ¿de dónde provienen los recursos? Y si esos recursos provienen del Ministerio de Educación, entonces, ¿qué lineamientos estableció el Ministerio de Educación para usted ejecutarlos? O sea, que ahí me verifican el cumplimiento de la norma. El control político. Hablamos que tiene orígenes en el control legislativo y en control de opinión. Eso lo vamos a ver al detalle. El control administrativo decimos que ya lo vimos en la tutoría anterior, entonces en esta no lo vamos a tocar. Y el control fiscal como tal. Cuando hablan de control fiscal se refiere a la gestión en las entidades territoriales. El control fiscal verifica, vigila
porque los recursos del Estado tanto desde su recaudo como su desde ejecución en el gasto estén conforme a la normatividad. Mire que siempre hablamos de normatividad. De eso se trata, de eso se encarga el control fiscal. Pero en una auditoría a mí me pueden verificar. Cuando viene la Contraloría, luego vamos a ver quién ejerce el control fiscal, ya se los anticipé, son las Contralorías. Contralorías. Entonces, estas Contralorías ejercen el control fiscal. Entonces vienen y me hacen todo ese tipo de controles. El de legalidad, el de Hacienda Pública, el control político si lo ejercen directamente los cuerpos colegiados, pero se basan en este informe de Contraloría. Ya lo vamos a ver más adelante. Todo esto puede ser llevado por organismos de control independientes, organismos adscritos o agencias reguladoras. ¿Cuáles son los organismos de control independientes? La Auditoría General de la República, la Fiscalía General, la Procuraduría. Entonces, estos los vamos a ver más adelante, cada una qué direccionamiento tiene o qué lineamientos tiene. Los organismos adscritos, ¿cuáles son? Bueno, esto nosotros como contadores sí lo manejamos como un poquito más a profundidad, que son todas las superintendencias. También las vamos a ver cuáles son las que hay en este momento. Y vamos a empezar entonces por las agencias reguladoras. Vamos a empezar, entonces tengamos en cuenta toda esta maqueta que hemos visto acá y vamos a empezar por las agencias reguladoras. Entonces cada uno de estos lo vamos a ver de abajo hacia arriba, hasta llegar a al control fiscal como tal. Entonces necesitamos entender cada uno de estos controles que me ejercen a mí para poder llegar a entender el control fiscal como tal, porque el control fiscal se encarga de todo eso. Entonces vamos a empezar por agencias reguladoras, como les comenté. ¿Qué es una agencia reguladora? Es una instancia gubernamental que se encarga de establecer las directrices, reglas y leyes bajo las cuales deberá desempeñarse cierta actividad. Un punto importante que les quiero dejar acá es, todas las empresas tienen regulaciones, pero no todas se inscriben en una agencia reguladora. Un ejemplo, comisiones reguladoras de energía. Es como Verbo y Gracia, que todas las sociedades tienen su normatividad que las rige, pero no todas le rinden informe a la Superintendencia de Sociedades. Más o menos es como una similitud respecto a la agencia reguladora. Entonces vamos a ver todo aquí, entonces están todos los tipos de control que tenemos. Los que vimos en la maqueta, aquí están como un poquito más resumiditos, para que empecemos como a adentrarnos respecto al control fiscal. Entonces, inicialmente, la Constitución Política, porque se habla que es un sistema de controles, la misma Constitución Política como tal, que me pueden ejercer control de Hacienda Pública, control de legalidad, control político, control administrativo y control fiscal como tal. Adrede, control fiscal están de último en este momento, porque en esta maqueta. ¿Por qué? Porque en el control fiscal tiene que ver con todas y cada una de estos controles. Cuando a mí me ejercen control fiscal, tienen que ver con cada uno de estos controles. Con excepción del control político, porque el control político lo ejercen los cuerpos colegiados, pero se basa en este informe de Contraloría para poderlo ejercer. Entonces, por eso también está inmerso ahí el control político. Vamos a verlo entonces. Control de Hacienda Pública. Entonces, para entender el control de Hacienda Pública, debemos tener claro quién establece los tributos, quién fija las contribuciones, quién establece los gastos de la administración. ¿Quiénes son? Son el Congreso a nivel nacional, el Congreso a nivel nacional,
las asambleas departamentales para lo que son las gobernaciones para lo que son las gobernaciones y los consejos municipales para lo que son las alcaldías. Entonces, ellos establecen que los tributos, fijan las contribuciones y establecen los gastos de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Establecer los gastos. Ellos son los que aprueban el presupuesto para la entidad pública o entidad territorial como tal. Entonces, ¿cómo surge aquí el control? Como la necesidad de vigilar desde la recaudación, recuerden que ahorita hablamos desde la recaudación hasta el uso. ¿El uso qué es? El gasto. Entonces, mire lo importante que es hacerle el control a los recaudos. Entonces ya lo vamos a ver de una manera gráfica todo esto que acabamos de ver acá. Entonces tenemos que empezar por conocer de dónde nace un plan de desarrollo. Las entidades públicas, las entidades territoriales tienen que establecer un plan de desarrollo. ¿El plan de desarrollo qué es? Es el horizonte, es lo que direcciona a esa entidad como tal. Recordemos que un plan de desarrollo tiene su eslogan, tiene todo su proceso de conformación, de creación, de organización. Entonces vamos a ver de dónde nace un plan de desarrollo, de dónde sale. Entonces nos tenemos que remontar un poquito como atrás, antes de que el gobernante haya sido elegido. Cuando están los candidatos, recordemos cuando están cada uno de los candidatos de todos los diferentes partidos políticos en sus campañas, uno escucha cuando dice el candidato inscribió su candidatura en la registraduría. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los candidatos tienen que ir a la registraduría a inscribir su plan de gobierno. Y ese va a ser su horizonte. Y ese va a ser todo su... en ese plan de gobierno tiene que basarse su discurso. Entonces por eso es que escuchamos un candidato que en su discurso se direcciona más hacia la salud, otro que se direcciona más como a lo ambiental, otro que se direcciona más hacia la parte social. ¿Por qué? Porque en su plan de gobierno esos fueron los ítems que estuvieron allí establecidos y radicados en la registraduría. Entonces casi que el mismo equipo del candidato Pepito Pérez, que lo acompaña casi para todos lados, llega en un momento determinado en que todo ese equipo ya se sabe ese discurso de memoria. Y no es porque lo tenga como una lección, no, es porque él tiene que estar todo su discurso hablando sobre su plan de gobierno, porque ese va a ser su horizonte si él fuera, cuando él quede como... cuando él ya sea electo, cuando él ya supere la mayoría de la votación y quede como gobernador, quede como alcalde, ese es su horizonte para su plan de desarrollo. Entonces miren que un plan de desarrollo no lo construye un gobernador, un alcalde de la nada, lo construye de acá, de este plan de gobierno. Entonces ya resulta que el Pepito Pérez del ejemplo, que vamos a poner como ejemplo en este caso, que fue candidato, que escribió su plan de gobierno ante la registraduría y que su tema fue ambiental, en su gran mayoría. Entonces quiere decir que este plan de desarrollo tiene que estar en cumplimiento de este proceso ambiental que él radicó en la registraduría.
Entonces, cuando ya empieza a formular todo su plan de desarrollo, cuando el candidato ya es gobernador, ya es alcalde, regularmente sus primeros 6 meses de periodo son direccionados a este plan de desarrollo. Y este plan de desarrollo entonces empieza a bajarse a un sistema presupuestal. Entonces, en ese sistema presupuestal tienen que haber 3 aspectos fundamentales: el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, o POAI, como se llama de manera resumida, y el presupuesto anual como tal. Entonces, vamos a ver lo que el plan financiero comprende. En el plan financiero, ¿qué comprende? El plan financiero comprende los ingresos, los gastos y el déficit. Miren que aquí hablamos de déficit, pero ¿cómo así? Entonces ya está pensando que ya le va a ir mal. No, no es que esté pensando el gobernante que le vaya a ir mal. Quiere decir que, como siempre, tiene que estar pensando en este plan de gobierno, que lo va a aterrizar en este plan de desarrollo. Entonces es acá donde empiezan a planear, a decir: bueno, señor gobernante, usted, para cumplirle a la gente con este plan de gobierno que fue su discurso, que usted le tiene que cumplir, ¿qué ingresos requiere? Entonces aquí empiezan a determinar, a llevar todos esos sueños a pesos. ¿Cuántos ingresos requiere usted para darle cumplimiento a la ciudadanía? Empiezan a establecer aquí las necesidades de ingresos. Después de tener esas necesidades de ingresos, entonces vamos a ver en qué lo debe gastar para cumplirle siempre. Mire que siempre tiene que ir pensando en cumplirle al plan de gobierno y aterrizarlo a un plan de desarrollo. Entonces, ¿en qué se los va a gastar? Resulta y pasa que cuando acá regularmente las personas somos muy soñadoras, y el candidato no es la excepción. Entonces, cuando ya aterrizan en un plan financiero y dicen: ópale, pero es que resulta y pasa que usted, para cumplir con ese plan de gobierno tan soñador, con ese proceso ambiental que usted radicó allí, que iba a volver, que iba a limpiar toda la cuenca del río Tumba, por ejemplo, para Pereira, usted necesita buena cantidad de dinero para eso. Que es que usted dijo que iba a arborizar y que iba a sembrar no sé tantos árboles, entonces necesita todo esto, ¿sí ve? Entonces todo esto tiene que empezar a aterrizarlo en ingresos. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer, en esto es lo que vamos a gastar, esto y esto. Resulta y pasa que normalmente estos gastos siempre son mayores a los ingresos que ya tienen acá predeterminados. Entonces, porque estos ingresos obedecen a un análisis del comportamiento también que han tenido llámese municipio o llámese departamento. Entonces quiere decir que aquí usted le van a establecer cuánto es la necesidad de recursos que usted necesita para, valga la redundancia, para cumplir con este plan de gobierno. Entonces usted ya entró con un déficit de tantos pesos, es acá donde se establece. Y entonces aquí en ese plan financiero establecen este déficit, ¿cómo lo voy a cubrir? Entonces aquí normalmente se habla, hablemos de varias posibilidades. Por ejemplo, una posibilidad es deuda pública, nos vamos a endeudar. Entonces, ¿en qué año nos vamos a endeudar? ¿Cuántos años de gracia vamos a pedir en ese endeudamiento para que su periodo de gobierno no se vea tan afectado y pueda empezar a darle cumplimiento a la ciudadanía? Porque los ingresos no le van a ser suficientes. O contrario censo, puede que diga: no nos vamos a endeudar, entonces quiere decir que le voy a cumplir a la ciudadanía en menor cantidad. También puede hacer eso, pero todo eso lo determina que el plan financiero. Puede ser una deuda, puede ser una venta de activos, no necesariamente tiene que ser deuda, puede ser una venta de activos. O sea, es acá donde establecen cómo voy a suplir ese déficit que tengo. Y el déficit no necesariamente tiene que ser deuda.
pues llámese venta de activos, llámese un desahorro del FOMPET, que ahorita está tan de moda esa expresión. ¿El FOMPET qué es? Son unos recursos que la entidad tiene para los pensionados a futuro. Es un fondo de recursos que se va provisionando cada mes, cada año, para que cuando la gente que está acá, para garantizar que cuando se pensionen los que yo tengo aquí en este momento, tengan su plata asegurada. Básicamente es para eso. Los que no están en fondos privados. Entonces miren, aquí se empiezan a establecer todas estas políticas de financiamiento, ¿sí? Bueno, y esto compone el sistema presupuestal. Entonces vamos también a ver el plan operativo anual de inversiones. El plan operativo anual de inversiones es el que va a establecer los proyectos de inversión como tal. Entonces acá ya tenemos definido el plan financiero. Entonces ya después de tener definido el plan financiero, los ingresos, los gastos, cuánto necesitan, qué lo va a gastar y cómo va a suplir la necesidad de recursos si la tuviera, entonces ya bajamos a unos proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión, ¿qué se refieren? Esos proyectos de inversión normalmente los establece el gobernante de turno, usualmente los establece en los consejos comunitarios. Es donde entonces se va para cada una de las comunas o municipios, dependiendo del sector de que se esté hablando. O si es una alcaldía, entonces se va a sus comunas. Si es una gobernación, entonces se va a sus municipios. Bueno, yo me comprometí con ustedes a mejorar el medio ambiente, entonces háganme un favor ustedes y me definen dentro de estos posibles proyectos que vamos a establecer acá en este municipio. Vamos a hallarlo por votaciones, cuáles ustedes creen que es el prioritario. Entonces, normalmente lo hacen esas votaciones en las comunas o en los municipios, dependiendo de su sector. Entonces, con esto que establecen unas especies de prioridades. Entonces, este va a ser el número 1, este el número 2, este el número 3 y este el número 4, porque ustedes así lo definieron. Entonces, en ese mismo orden de ideas, yo les voy dando cumplimiento al plan de gobierno, pero porque ustedes fueron los que establecieron esta prioridad. Ese es entonces lo llevo todas esas necesidades, todo ese hablar, toda esa plegaria de la comunidad que se lleva es por votación y por mayoría de votación, se establecen las prioridades y entonces lo radico en los proyectos de inversión de la entidad. Y entonces ya esto me lleva a pensar en un presupuesto anual. El presupuesto anual está conformado por programas y subprogramas. Entonces vamos al presupuesto anual ya como tal. El presupuesto anual, que lo comprende programas y subprogramas, quiere decir que yo aterrizo estos proyectos de inversión. Estas necesidades fueron aterrizadas acá a unos proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión ahí los aterrizo acá a unos programas y subprogramas, que es de lo que se conforma un presupuesto de una entidad. Siempre hablamos de un programa y un subprograma y unos rubros presupuestales. Haciendo una similitud al lenguaje o a la jerga de los contadores, de nosotros los contadores, entonces podríamos decir que programas y subprogramas, entonces podríamos decir que son el catálogo general de cuentas. Mire que en el catálogo general de cuentas manejamos unas cuentas, unas subcuentas, es lo mismo acá, manejamos unos programas, unos subprogramas y unos rubros presupuestales. Esa es la similitud con el catálogo general de cuentas. Pero en el presupuesto anual entonces tenemos tanto presupuesto de ingresos, que es donde van a ir estos que yo establecí aquí en el plan financiero, las fuentes de financiación de esto que me va a soportar para darle cumplimiento al plan de gobierno y que va a estar acá en el plan de desarrollo. Entonces yo establezco un presupuesto de ingresos, como también establezco un presupuesto de gastos que me van a soportar
estas necesidades que establecimos aquí en los gastos. Ahora bien, así como en la contabilidad de Coquito, por decirlo coloquialmente, nosotros tenemos una ecuación contable que se tiene sí o sí que cumplir, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso sí o sí lo tenemos que cumplir, y eso es como lo primero que aprendemos todos los contadores, y eso nos tiene que quedar para toda la vida, y esa es nuestra razón de ser de unos estados financieros. No tanto la razón de ser, sino la condición sine qua non de unos estados financieros. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? Entonces, de igual manera, cuando hablamos del presupuesto anual, se tiene que cumplir una condición. Y es esta que yo les estoy estableciendo acá. Mírenla acá. Presupuesto de ingresos tiene que ser igual a presupuesto de gastos. Esa es una condición indispensable en un presupuesto. Entonces, una vez entendido de dónde sale el plan de desarrollo, que espero se haya entendido espero haya sido lo suficientemente clara en este momento. Una vez entendido dónde sale el plan de desarrollo, vemos que todo se aterriza aquí en un presupuesto anual. Entonces, cuando a mí me están haciendo control de hacienda pública, quiere decir esto. Cuando a mí me están haciendo control de hacienda pública, entonces quiere decir que a mí me están haciendo una revisión, una auditoría, un control a estos ingresos respecto a todas esas metodologías que establecí aquí y que los aterricé en este presupuesto de ingresos. Y mire que cuando hablamos es un control tanto del recaudo como del gasto. Entonces, en el recaudo que me verifican es precisamente esto, que estos lineamientos que yo establecí aquí estén aterrizados en este presupuesto y los esté cumpliendo. Cuando yo voy a hacer un presupuesto de ingresos, ¿qué debo tener en cuenta? Yo debo tener en cuenta un historial. Para yo hacer un presupuesto de ingresos tengo que tener en cuenta un historial de unos años atrás, póngale 2, 3 años atrás más o menos. Y para tener en cuenta, para establecer ese presupuesto, y en esos años atrás yo debo mirar, son los picos que tuvieron de subidas y bajadas respecto al comportamiento de los ingresos. Un ejemplo, en este año 1, pongamos que por aquí hubo un pico muy alto de ingresos. Recordemos primero que las entidades públicas, por decirlo coloquialmente, vivimos del vicio. Y es una paradoja, porque mientras, por ejemplo, el deporte, la salud, están como en contravía de su pensamiento, pero siempre tendientes a. Vamos a aclarar esa expresión. Cuando les decía que coloquialmente nosotros vivimos de las entidades públicas viven del vicio, es porque es así. El impuesto de cigarrillo aporta para el deporte. Entonces, miren, mientras la Secretaría de Salud establece comunicados que coloquen en la cajetilla que el señor se va a morir si fuma mucho, que recuerde que eso le da cáncer, que recuerde que vea que esto, mientras la Secretaría de Salud puede estar sacando promociones respecto a que no fume, a que no consuma, a que vea, no vendan ese cigarrillo menudeado porque es que se me está envenenando la gente más fácilmente. Prohíban el cigarrillo menudeado, ya véndolo por cajetillas, a veces si la gente deja de fumar. El deporte debe estar haciendo fuerza de una manera indirecta para que la gente fume, porque por cada cigarrillo que la gente consuma va un aporte para el deporte. Entonces mire que por eso se dice que es una paradoja. Mientras desde el sector salud entonces le dicen a la gente, mire, no beba porque eso le da cirrosis, que eso le daña el hígado, que esto ya hace campañas preventivas para que la gente no beba.
perdón, no consuma licor, porque sí debemos beber agua, no consuma licor. El deporte también debe estar pensando, debe estar haciendo su fuercita para que la gente sí tome licor, porque el consumo de licor aporta para el deporte. Entonces, cuando vamos a hacer todos estos análisis, volvamos acá al año 1, cuando vemos que hubo un pico muy alto de un ingreso, entonces supongamos que en este año 1 hubo el fenómeno, creo que fue el de la niña, un ejemplo, el de la niña, que es el que da mucho calor. Entonces, que cuando hay mucho calor la gente incrementa el consumo de cerveza. Entonces, quiere decir esto, que esto hay que tenerlo en cuenta. Precisamente este puntico hay que tenerlo en cuenta, este pico que acá hay que tenerlo en cuenta para las proyecciones que se van a hacer. Pero resulta entonces que es que en el año 2 hubo el fenómeno fue del niño. Y entonces que el fenómeno del niño hubo mucho frío, mucho invierno. Entonces cuando hay mucho invierno quiere decir que se incrementa el consumo de otro tipo de licor. Entonces que aquí ya consumen ron, que aquí ya consumen tequilita, que aquí ya se consume el aguardientico. Entonces mire que van dos picos diferentes. Y pongámoslo pues así como más realista, vámonos en este último año. Que hablemos del coronavirus, del tan famoso coronavirus que hay en este momento. Entonces supongamos que este fue en el año 3. Entonces cuando vamos a hacer todo este análisis, decimos que en el año 3, ¿qué ocurrió? Pues que aquí se dio el coronavirus. Entonces en el coronavirus, ¿qué fue lo que se consumió? Entonces aquí no se esperaba que se vendiera, que hubiera toda esta cuarentena. Aquí entonces ya no se esperaba que se vendieran tantos tapabocas. Entonces aquí, ¿qué incremento hubo? Hubo incremento en venta de tapabocas, de gel, de gel antibacterial, de alcohol. Y ninguno de estos tres son vicio. Entonces van a afectar considerablemente los ingresos en la entidad pública. Sin desconocer que hubo otros sectores que se vieron ganados con estos. Entonces mire, cuando yo ya aquí me quiero ubicar en el año 4, que es donde supuestamente estoy, vamos a ubicarnos en el año 2021, con todas estas situaciones anómalas que ocurrieron en el año 1, 2 y año 3, yo tengo que tener ese conocimiento. Yo no puedo venir responsablemente en el año 4 y decir, incrementémosle eso al IPC, que es lo que muchas personas se solían hacer. ¿Cuánto es el IPC? Incrementémosle a eso el tanto por ciento y con eso se van todos los ingresos. No, yo tengo que responsablemente tener todos estos comportamientos diferentes, porque resulta y pasa que estos picos que tengo aquí de consumo de determinados productos, yo no los puedo tener en cuenta en el incremento acá. Si yo fuera a coger, por ejemplo, los ingresos del año 1, tendría que coger estos ingresos acá, sin el pico del ingreso por el efecto del fenómeno de la niña. Si voy a coger acá los el consumo de licor, voy a coger estos de aquí hacia abajo hasta acá, para que no me afecten de manera irrazonable e irresponsable estos ingresos aquí en el año 4. Entonces son todas estas situaciones que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué viene cuando me hacen un control de hacienda pública? Precisamente me verifican eso, que estos ingresos no los haya presupuestado de manera irresponsable, con un porcentaje que nada que ver con todas estas situaciones que se dieron en los años 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si yo fuera solamente a coger el año 3 para proyectar el año 4, obvio que en este año, con esta cuarentena que no sabemos hasta cuándo se nos va, porque estamos a marzo del 2020, apenas estamos empezando la cuarentena, pero pongamos que en este momento voy a ser negativa y que digamos que se va hasta agosto. Entonces quiere decir que el consumo de licor disminuyó. No quiere decir que la gente no esté consumiendo licor en sus casas, claro que sí,
porque de hecho estos locales están abiertos, entonces están expendiendo licor, pero no hay conciertos, no hay ida a discotecas, que es donde más se consume licor y cigarrillo, o sea, no hay un mundo de eventos que es donde llama a consumir esto, no hay reuniones familiares ni siquiera, pues como para decir, se reunieron a celebrar un cumpleaños y todos se tomaron 2 botellitas de aguardiente y aportaron con eso al deporte, no lo hay. Entonces por eso yo tengo que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones anómalas que se dieron en cada año para poder tomar responsablemente unos valores que más o menos sean como acordes a una realidad y tener un presupuesto de ingresos acertado. Ese es el control de hacienda pública que me hace, donde me verifican todos estos planes que yo establecí acá y toda esta situación, y tuve en cuenta todas estas situaciones. Porque una cosa es lo que se estableció en el plan financiero. En el plan financiero se determinaron todas estas políticas que se iban a establecer. Nunca nadie va a prever una situación como la cuarentena que estamos viviendo en este momento. Eso no se previó. Entonces todo eso empieza a cambiar y a jugar en favor o en contra de algunas situaciones que se tienen en el plan financiero. De igual manera, entonces ya vamos a ver los gastos. Entonces, eso es en cuanto a los ingresos, que tienen que ver todos estos picos. Entonces vamos a ver ahorita los gastos. En los gastos, cuando vamos a tener en cuenta el presupuesto de gastos, que tiene que tener semejanza, tiene que tener relación directa, tiene que tener relación directa el presupuesto de gastos de lo que se estableció en el plan financiero con el presupuesto de gastos. Entonces, en el plan financiero, ¿qué se dijo para cumplir con este? Recordemos siempre que tenemos que estar cumpliendo, pensando en cumplir el plan de gobierno que ya se aterrizó acá al plan de desarrollo. Entonces, en este presupuesto de gastos, ¿qué se dijo? Recordemos acá también, cuando los proyectos de inversión se radicaron por prioridades de acuerdo a las votaciones de la ciudadanía. Cuál iba a ser de primero, cuál de segundo y cuál de tercero, y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos al presupuesto de gastos, yo tengo que tener primero cumplimiento a esta ecuación que tengo que tener acá. Que si yo presupuesté dos pesos en ingresos, que voy a recaudar 2 pesos en ingresos, entonces también tengo que decir, voy a presupuestar gastos por 2 pesos. Nunca puede ser superior. Entonces ahí tengo que tener la ecuación, tengo que respetar esa ecuación, ese principio presupuestal, valga la expresión correcta, es un principio presupuestal, que el presupuesto de ingresos tiene que ser igual al presupuesto de gastos. Entonces, no solamente me vigilan acá. Ahora bien, en gastos, ¿qué puede ocurrir? Ya miramos los ingresos, el comportamiento y cómo debe ser la proyección de los ingresos. Entonces vamos a ver el presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos, recuerde siempre que también tiene que tener un cumplimiento de una normatividad. Entonces, tiene que cumplir con una normatividad, con unos parámetros que establecen cada uno de los sectores que rigen de los entes que rigen el sector. Entonces, cuando hablamos de peculado, normalmente se escucha la palabra peculado y se piensa en robó, que Pepito Pérez fue a la cárcel por peculado, o que tuvo aprehensión, que tuvo detención domiciliaria por peculado. Entonces, inmediatamente al ser humano de común se le viene la palabra robó. ¿Cuánto robó esa persona? Sin pretender defender a nadie en este momento, sino que nos sirva es como a manera de conocimiento del término. Entonces vamos a establecer aquí una serie de situaciones. Resulta y pasa que vamos a hablar en un caso, vamos a poner un ejemplo. El Ministerio de Educación Nacional entrega unos recursos para la prestación del servicio educativo. El Ministerio de Educación Nacional entrega esos recursos y establece en qué sí se puede gastar esos recursos y en qué no se los puede gastar.
Entonces, establece claramente todos esos lineamientos. Entonces le dice, mire, yo le giro estos recursos para que usted le pague a los docentes, a los directivos docentes, que usted me garantice la prestación del servicio educativo en ese sector. Llámese departamento, llámese alcaldía. Usted se puede gastar estos recursos en estos ítems que le digo acá. Y también le establecen cuáles no. En estos no se los vaya a gastar. Ya hay una norma. Entonces ya hay algo por lo cual me van a hacer control de legalidad. Me voy adelantando el otro control. Pero por ahora sigamos en el control de Hacienda Pública. Entonces resulta y pasa que en determinado momento, llámese por premura, llámese por error, llámese por olvido, por lo que haya sido, quien estaba coordinando la ejecución de este presupuesto, de esta entidad, tuvo un pequeñito olvido. Y resulta y pasa que cuando le solicitaron un certificado de disponibilidad presupuestal, cuando le solicitaron un documento, no vamos a entrar en ese detalle del documento, cuando autoriza, hablemos de autorizar, cuando autoriza el gasto de este sector, por olvido, por ignorancia de la norma, por lo que haya sido, autorizó gastar estos recursos en este ítem que decía aquí que no. Entonces viene la Contraloría, viene el auditor y le hace la revisión y le dice, mire, estos recursos que venían destinados para la prestación del servicio educativo en este sector están establecidos en qué se los puede gastar y en qué no. ¿Y cómo le parece que aquí observo que usted se lo gastó en esto que decía que no? ¿Cómo les parece que eso es especulado? Vamos a ver, entonces, vamos a un caso específico. En kit escolares, vamos a decirlo aquí, kit escolares. Efectivamente, esos recursos que vienen para prestación del servicio no se los pueden gastar en kit escolares. Pero por olvido, por cualquier circunstancia o porque sencillamente, por ejemplo, valga la aclaración, en este momento la acotación, el gobernante actual, en su periodo de gobierno, en su plan de gobierno, él manifestó que iba a dotar de kits escolares a los niños y niñas del departamento. Entonces, en su afán de él darle cumplimiento a esa promesa, y este coordinador financiero tuvo el olvido, lo que haya sido, por lo que haya sido, se le olvidó y efectivamente vio que entregar un kit escolar no era tan malo y que en últimas pues iba a ayudar a los niños. Que efectivamente se compraron los kits escolares, sí se compraron. La cantidad que dijeron, sí se compraron. Se le entregaron a los niños, efectivamente le entregaron a los niños. O sea, todo se dio de acuerdo a lo que ellos creían que estaban cumpliendo este plan de gobierno. ¿Con qué? Con los recursos que no debieran ser. Eran con recursos donde decían que no podían comprar kits escolares. Pero los compraron, los entregaron, los niños se vieron contentos, se tomaron una foto, felices, los niños rindieron más en el colegio, hubo incluso aumento de niños en la escuela porque ya tenían lápices y cuadernos para estudiar. Pero viene la Contraloría, viene la auditoría y me revisa y me dice, mire, efectivamente, estos kits escolares, muy bonitos, muy lindos, los niños con la foto y estuvieron muy bonitos y ya los vimos y de muy buena calidad, pero ¿cómo le parece que los recursos que usted utilizó para esos kits escolares, que eran del Ministerio de Educación, aquí decía que no se podían invertir en eso y usted los invirtió? ¿Eso a qué conlleva? Que eso es un peculado. Le pregunto yo a quien está escuchando en este momento, la persona, ese secretario de Educación, ese gobernante, ¿se robó la plata? Con toda seguridad la respuesta es no, no se la robó. Porque ya dijimos que cumplió con todo. Y ya incluso el auditor va y mira y efectivamente los niños muestran los cuadernos y muestran todo. Entonces, mire, ahí no se guardó la plata en su propio bolsillo.
Pero hubo peculado, claro que sí hubo peculado. ¿Que puede ir a la cárcel? Claro que puede ir a la cárcel por peculado. Entonces, mire, independientemente del pensamiento que tenga quien me esté escuchando en este momento, del servidor público, esto es como lo que quería como que quedara bien en el pizarrón y en la mente. ¿Qué es peculado? Como para decirlo en palabras nuestras, sin ofender los que tienen la terminología muy bien detallada. Es el destino diferente que yo le doy, es el destino diferente que un funcionario público le da a los recursos del Estado. Destino diferente, ¿qué puede ser? Ese que les acabo de demostrar acá. Destino de manera diferente, sí. Algo que decía que no podía utilizar, lo utilizó. Entonces, que destinó de manera diferente estos recursos que le habían asignado para prestación del servicio y que decían que no los podía gastar en esos kits escolares. O también se puede dar que los guardan para su bolsillo. Eso también se da. Entonces, por eso no quiero sacar a defender a nadie en este momento. Simplemente es como tener claro que peculado es destinar de manera diferente unos recursos públicos. El destino diferente puede ser el bolsillo de alguien, de un particular, o simplemente que no esté ajustado a la normatividad. De eso se trata un control de hacienda pública, que no solamente verifican los ingresos, que verifican los gastos, que verifican los ingresos, que verifican todas las políticas que usted dijo que iba a establecer para recaudar esos dineros. Entonces, bueno, aquí viene cierto, también establece en los ingresos que van a establecer, bueno, no solamente establecen la necesidad. ¿Qué necesidad de recursos tengo? Sí, estos. Pero ¿qué políticas voy a establecer para recaudar esa plata? Entonces dice la entidad, yo necesito 2 pesos para el primer año, 3 pesos para el segundo, tanto para el tercero y tal, porque eso se proyectan es por vigencias. Porque en la entidad pública el presupuesto va por vigencias, de 1 de enero a 31 de diciembre. Ese es otro principio. Ahí les voy dando principios presupuestales indirectamente. Otro principio del presupuesto es la anualidad, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. En 31 de diciembre, borrón y cuenta nueva, se hace un cierre, se trasladan saldos y se cierra el año. Pero va al 31 de diciembre. Entonces, tiene que establecer también aquí en estos ingresos cuál es la metodología, cuál van a ser sus políticas de recaudo de esos dineros que necesita. Por ejemplo, pues que entonces vemos que hay mucha cartera en recaudo de impuesto de vehículo. Entonces, bueno, vamos a establecer una indemnización para los deudores morosos para recaudar plata. Entonces vamos a establecer a partir de qué año, aquí se establece. A partir del año 1, del año 2, del año 3, en qué año voy a establecer y qué políticas voy a establecer. Entonces vamos a hacer en el año 2, vamos a hacer una amnistía del impuesto predial, del impuesto de vehículo, del impuesto que dependiendo de la entidad que sea. Entonces vamos a establecer una amnistía que en intereses. Bueno, entonces con esto vamos a llamar a las personas, vamos a incentivar a las personas para que vengan y paguen, porque necesitamos plata para este año 2, porque para el año 3 vamos a hacer tales y tales obras. Todo eso tiene que estar establecido en el plan financiero. ¿Qué dinero se requieren? ¿Y cómo hacer la política para recaudar esos dineros? Pues que entonces voy a establecer unas políticas agresivas y me voy a ir a las entidades, a las demás, a todos los parqueaderos, por ejemplo. Vamos a irnos a todos los parqueaderos con una maquinita que liquide el impuesto, con un datáfono para darle la facilidad a la gente para que pague. Entonces, señor, vea, cuando entre el señor al parqueadero, señor de establecimiento de comercio, me da permiso de ubicar mi gente aquí en el parqueadero para darle la información a la persona de cuánto impuesto debe, para entregarle la liquidación y para darle la facilidad de que pague. Señor, mire, esta es la liquidación de su impuesto, le interesa pagarlo de una vez, tenemos datáfono, tenemos o sea, es entregar todas esas políticas claras acá en el plan financiero respecto a la forma como voy a recaudar todos estos ingresos. Entonces aquí yo las establezco. Lo mismo en los gastos. Entonces, ¿qué viene cuando me hacen el control de hacienda pública? Recuerden que me decían que
el análisis va desde, la auditoría va desde el comportamiento de los ingresos como de los gastos, pero viene hasta acá. ¿Qué políticas estableció usted acá de recaudo? Y si las está cumpliendo acá. Mire, ya estamos en el año 2. Usted en el año 2 estableció acá que iba a hacer que iba a establecer unas políticas de amnistía. ¿Ya la estableció o no la estableció? Y si no la estableció, entonces ¿cómo no cumplió el plan financiero? Entonces, ¿qué modificación hizo usted a su plan financiero? ¿Qué justificación tiene para que en el año 2 aquí haya dicho que usted iba a establecer una política de amnistía y aquí no la haya establecido? Entonces, todo esto es lo que me audita en el control de Hacienda Pública. Ahorita en los gastos, entonces que estén cumpliendo con la normatividad que establece cada sector. Cada ministerio tendrá una regulación o a nivel interno en la misma entidad. Bueno, entonces en infraestructura educativa, ya dijimos acá que vamos a invertir en la vía Pereira-Marsella, siendo departamental. Entonces, esa vía, ¿dónde está aquí establecida? En los gastos. Yo veo que usted ya está ejecutando sus gastos y usted aquí que dijo que iba a intervenir obras de infraestructura, de vial, y veo que no ha intervenido y va en un porcentaje muy bajo. Todo eso es lo que me empiezan a analizar. También sin dejar de lado este déficit. Recuerde que aquí hay un déficit. En el déficit que estableció que vamos a dar unas ventas de unos activos. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los activos que usted aquí planeó que iba a vender si usted no tiene activos? O los activos que tiene no son suyos. O los activos que tiene no los tiene claramente definidos que son suyos, porque recuerde que en derecho se habla de la tenencia, de la propiedad, del dominio, o sea, de tantos aspectos que son inherentes a esos activos. Entonces, si usted no tiene la titularidad del bien, ¿cómo los proyectó aquí que los iba a vender? O si usted dijo aquí que entonces iba a adelantar los procesos de titularización para luego venderlos, muéstreme entonces acá dónde están todas las actividades que usted ha desarrollado para llevar a cabo este proceso. Todo eso es control de Hacienda Pública. Entonces mire que desde los ingresos hasta los gastos, e incluyendo el déficit, también lo tienen que analizar ahí. Todas esas actividades que se dijeron que se iban a desarrollar aquí en el plan financiero, que efectivamente se estén llevando a cabo en el presupuesto, que se estén reflejando en el presupuesto de ingresos y de gastos. Porque aquí no puede decir que estableció unas políticas agresivas para un recaudo de ingresos alto y que aquí los ingresos estén por debajo, que no se estén comportando de tal manera. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que usted soñó acá? No lo aterrizó, no lo supo aterrizar bien acá. Estos proyectos de inversión para luego llevarlos a los programas y presupuesto de gastos e ingresos. Entonces, entendido de dónde sale el plan de desarrollo, entendido el control de Hacienda Pública, vamos a lo que es control de legalidad. Ya en el control de legalidad, grosso modo lo hemos visto en la anterior diapositiva, donde vemos que hay una normatividad y que hay que cumplir. Entonces, ¿qué me verifican acá? Que todos mis actuales estén acordes a la normatividad del sector. Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. Cada sector tiene una norma que le aplica. Pero adicionalmente recordemos que inicialmente en esa maqueta grande que vimos que siempre empezamos bajo la normatividad principal, que es la Constitución Política de Colombia. En la Constitución Política que se habla que es que se establece el control de controles, es allí. Entonces, todos bajo el principio de la Constitución Política, pero también
bajo la normatividad que le sea aplicable al sector, lo que veíamos ahorita en el sector de educación, que había una normatividad que trazaba el Ministerio de Educación. Entonces, siempre acá, en el control de legalidad, que me van a verificar que esté todo mi actuar financiero, administrativo, económico, sea bajo el sustento de la norma, en cumplimiento de una norma que le sea aplicable al sector. El control político, ¿quién lo ejerce? No, primero vamos a ver, el control político tiene dos orígenes. Recuerden la maqueta que veíamos, que el control político tiene dos orígenes: el control de opinión y el control de legislativo. El control de opinión se lleva a cabo a través de la participación ciudadana, la cual permite velar por los intereses comunes de los ciudadanos. Ya lo vamos a ver al detalle. Y el control legislativo, es un instrumento que permite a los legisladores ejercer veeduría sobre el ejecutivo. ¿El legislador quién es? Para el caso a nivel nacional, son los representantes a todo el Congreso en pleno. A nivel departamental, las asambleas, y a nivel municipal, los consejos. Sin que quiera decir esto que los asambleas y los consejos ¿cómo se dice? Decreten leyes. No, pero sí, en cierta manera, legislan. Legislan, ¿qué es? Firman ordenanzas, firman acuerdos que establecen unos ciertos mecanismos de recaudos para esa entidad como tal. Entonces, quiere decir esto, por eso que son los legisladores, los que legislan, los que entregan una ciertas de ordenanzas, donde se estipulan unas estampillas, donde se estipulan unos tributos a nivel de local para recaudo de ese gobernación o de esa alcaldía. Ellos legislan en ese sentido, pero quienes realmente legislan a nivel nacional es el Congreso, en donde se dictan las leyes a nivel nacional. Por eso se hablan aquí de legisladores, ya en una forma agrupándolos. Y ejercen una veeduría sobre el Ejecutivo. ¿El Ejecutivo quién es? El Ejecutivo, para el caso a nivel nacional, es el presidente, y el Ejecutivo a nivel departamental es el gobernador y todo su equipo, y el Ejecutivo a nivel municipal es el alcalde y todo su equipo de colaboradores primarios, o sea, los secretarios de despacho. Entonces vamos a ver el control de opinión. ¿Cómo se puede dar? Mediante una audiencia pública. ¿Qué es una audiencia pública? Es una instancia o participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio. Mire, es la entidad, la autoridad responsable de la misma, quien habilita un espacio en todos aquellos ciudadanos, habitantes y o instituciones intermedias que puedan verse afectados por dicha decisión o tengan un interés particular en el acto definitivo a sancionarse, expresen su opinión sobre el asunto de convocatoria. Recuerdo que hace poco en un municipio se iba a hacer un hospital muy cercano en la plaza del pueblo, que queda muy cercano a la iglesia. Entonces la gente empezó a quejarse. Ahí, por ejemplo, pudo haber habido una audiencia pública donde que decía el que iba a ejecutar esa obra era el gobernante de turno. Entonces el gobernante pudo haber hecho una audiencia donde reunía a los afectados. ¿Qué eran los afectados? Los del pueblo, porque recuerdo que era un pueblo pequeño. Reunía a los del pueblo y les decían: venga, díganme ustedes cuál es la inconformidad que tienen respecto al hospital que voy a construir acá. Entonces esa es la audiencia pública, donde los afectados, la autoridad responsable, que decía el gobernante de turno, genera ese espacio y le dice: vengan por favor y díganme ustedes por qué tienen la negativa respecto a ese hospital que voy a construir acá en la plaza. Porque es que queda muy cerquita a la iglesia, entonces los enfermos no van a tener la tranquilidad. Porque es que cuando hay un entierro, que bueno,
tantas cosas que se pueden dar en ese caso. Ese es un espacio que abre el gobernante de turno para que la gente, mire que dice, para que quienes se vean, quienes puedan verse afectados en un momento determinado por dicha decisión, expresen sus inquietudes e inconformidades. Entonces, eso es una audiencia pública. Control legislativo. En Colombia es una herramienta fundamental en el diseño institucional de la República de Colombia. Por medio de los diferentes instrumentos permite a los legisladores ejercer veeduría sobre el Ejecutivo. Recordemos lo que decíamos ahorita, los legisladores son esas personas que es el Congreso, quienes expiden realmente las leyes, pero que aquí también podemos incluir a los asambleas, porque ellos firman ordenanzas, y a los consejos, porque firman acuerdos, donde se estipulan que tributos, estampillas, toda esa serie de recaudos que pueden apoyar en un momento determinado el recurso de una entidad pública. Y el Ejecutivo, entonces, en este caso, ¿quiénes serían? Pues entonces, para el caso del Congreso, entonces sería el presidente de la República. Para el caso de las asambleas, entonces sería el gobernador. Y para el caso de los consejos, entonces sería que el alcalde. Ahí están los ejecutivos. Entonces, ese sería el control legislativo, cuando los legisladores ejercen un control sobre esos ejecutivos. Vamos a ver cómo lo ejercen. Entonces aquí tenemos todos los diferentes instancias que hay en el control legislativo. Hay una moción de censura, es cuando ese se ha dado, creo que en el periodo de gobierno pasado, no, en este periodo de gobierno, en el actual presidencial. Entonces, ¿qué se dio? Se dio una moción de censura a, creo que fue el ministro de Hacienda, donde el legislativo insta a un ministro de despacho o al mismo gobernante de turno respecto a una situación determinada que ellos ya conocen. Entonces, debe ser ya lo vamos a ver al detalle cada uno de estos. Hay citaciones a declaraciones, también se puede dar la pérdida de la investidura por el juicio político que le adelantan. Entonces se le adelanta la pérdida de la investidura. Perder la investidura quiere decir que queda inhabilitado por el resto de su vida para ejercer un cargo público ese funcionario que le adelanten este tipo de control. Hay los juicios del Senado de la República y hay un control de gestión. Vamos a verlos. En el control político. En el control político, entonces vemos lo que es la moción de censura. Se establecieron las condiciones en este acto legislativo 01, se establecieron las condiciones según las cuales se puede citar a un funcionario público a proferirle moción de censura o conducir a una audiencia pública en el propósito de observar las acciones y omisiones que dicho funcionario o funcionarios del Estado. Entonces, esto es cuando se da, que el legislativo lo llama, le inicia el proceso y dependiendo de las votaciones que haya en la corporación, entonces lo insta a una moción de censura. Eso ha ocurrido pocas veces, pero ha ocurrido en el Congreso. Aquí está. Es un acto en el cual el Congreso en pleno y por mayoría absoluta reprende la actuación de uno o varios de los ministros de despacho, dando lugar a la separación de su cargo. Cuando hay una votación absoluta respecto a esa moción de censura, entonces, ¿qué conlleva? A la separación del cargo. Aquí inmediatamente lo tienen que separar del cargo. Recuerdo que hace poquito le hicieron la moción de censura al ministro de Hacienda, pero como no hubo la mayoría absoluta, entonces no conllevó a la separación del cargo. El ministro continuó, porque la norma dice que tiene que haber mayoría absoluta.
Pérdida de investidura. Es una sanción jurídico-política a los congresistas por haber incurrido en una de las causales que están consignadas en la Constitución y en la ley. El juicio lo realiza el Consejo de Estado a petición de la mesa directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano. Esta pérdida de investidura sí se ha dado aquí, sí se ha dado en Colombia, y eso implica que ha inhabilitado de por vida para ejercer un cargo público. Control del Ministerio Público. Dentro de las instituciones públicas colombianas es importante la presencia del denominado Ministerio Público. Procurador, ¿quiénes son? Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Procuradores Delegados y Personeros Municipales. Entonces vamos a verlo aquí como de manera más gráfica, ese proceso. Entonces tenemos la Contraloría, ejerce un control fiscal sobre el erario público. Cuando hablamos de Contraloría, entonces hablamos de Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, mire que acá es importante que tengamos claro, porque esta es nuestra razón de ser de esta, véalo acá, aquí lo estamos viendo, el control fiscal. Entonces, la única instancia que ejerce control fiscal es la Contraloría. ¿Qué Contraloría tenemos? General de la República, que ejerce el control fiscal en las entidades del orden nacional. También tenemos Contralorías departamentales que ejercen el control fiscal en las entidades del orden departamental. Tenemos Contraloría municipal que ejercen el control fiscal en las entidades del orden municipal. Que se puede dar el caso que la Contraloría General de la República, que una entidad del orden departamental administre recursos que son del orden nacional. Claro que sí, se puede dar. De hecho, se da. El ejemplo que veíamos anteriormente del Ministerio de Educación, ese es el ejemplo claro. Cuando hablamos del peculado de los kits escolares, ese es el ejemplo claro. Porque en las gobernaciones es el Ministerio de Educación Nacional quien gira los recursos para la prestación del servicio a nivel departamental en los municipios que no se certifiquen. Quiere decir esto que estos recursos son del orden nacional y los administra una entidad del orden departamental. Por lo tanto, es la Contraloría General de la República la que ejerce este control fiscal sobre estos recursos, porque son del orden nacional, así los ejerza una entidad del orden departamental. Es decir que esta Contraloría puede llegar a esta gobernación a ejercer este control fiscal sobre estos recursos que recibe del orden nacional y sobre los otros tantos que reciba del orden nacional. Entonces, esta entidad territorial del orden departamental puede recibir auditorías de la Contraloría General y de la Contraloría Departamental. De la Contraloría Departamental respecto a sus propios recursos, que son los impuestos y tributos propios establecidos en las ordenanzas, que ya estableció el legislativo, quiere decir las asambleas, y que ellos las van a recaudar y van a administrar. Entonces, sobre esos ejerce la Contraloría Departamental, y sobre estos que recibe el Ministerio de Educación Nacional, entonces ejercerá el control fiscal la Contraloría General de la República. Ahí está la auditoría. Mientras que las municipales tienen del orden municipal. Esas municipales del orden también pueden recibir del orden nacional. De hecho, la reciben. En el caso en el sector de educación, los municipios que se certifican, entonces quiere decir que ya esos recursos no los va a recibir el departamento, sino directamente el municipio. Por lo tanto, también tiene recursos del orden nacional,
También recibe recursos del orden nacional que los va a vigilar la Contraloría General de la Nación. Y los del orden municipal los vigila la Contraloría Municipal. Entonces, una misma entidad puede recibir el control fiscal sobre los recursos de diferentes contralorías dependiendo de dónde vengan esos recursos. Ahora bien, recordemos, la Contraloría vigila es el erario público. Entonces, para el caso que estamos viendo, sigamos viendo la Procuraduría, vamos a mirar el caso del peculado, qué connotaciones tiene acá respecto en este proceso, en este ejemplo que estamos viendo acá. Entonces, la Procuraduría General de la Nación investiga las faltas disciplinarias de los servidores públicos, de los particulares que ejerzan funciones públicas o manejen dineros del Estado. Recuerde, el ejemplo claro son los supervisores o interventores. Ese es el ejemplo claro que podemos ver acá. Interventores o supervisores. Porque el interventor, cuando vigila la ejecución de un contrato de obra, para un ejemplo, entonces ahí está fungiendo, ahí tiene una función pública o maneja dinero del Estado. Entonces ahí también será sujeto de investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, vamos a la Fiscalía General de la Nación. ¿De qué se encarga la Fiscalía General de la Nación? De investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. Entonces ahí tenemos las tres instancias que nos competen en este caso. Contraloría General, que ejerce un control fiscal. Procuraduría General de la Nación, faltas disciplinarias. Fiscalía General de la Nación, investiga y acusa a los presuntos responsables de haber cometido un delito. O sea que este es sinónimo de cárcel, está enviado a la cárcel a las personas. En caso de que encuentre que es culpable. En caso de que le adelante el proceso, lo encuentre culpable. ¿Sí? Entonces, volvamos a traer el ejemplo del peculado que vimos ahorita con los kits escolares, que lo podemos acoplar en este caso. La Contraloría General que ejerció un control fiscal sobre el erario público, entonces le dijo, mire, el Ministerio de Educación decía que no podía gastarlo en kits escolares y usted lo gastó. Y usted ejecutó ese recurso en kits escolares. Entonces empieza el proceso fiscal. Supongamos que se tiene con qué reponer esos recursos, ya sea del bolsillo propio, hicieron una rifa, vendieron lo que hubiera sido, de manera personal, no de la plata de la entidad. Entonces se reunieron todos los que habían ejecutado esos recursos y no vamos a reponer la plata. ¿Cuánto nos gastamos? 1.000 pesos. Vean, nosotros vamos a reponer los 1.000 pesos. Vamos a que sea un caso hipotético, que no es que sea real, pero lo vamos a poner hipotético para que lo entendamos bien. Entonces supongamos que esos kits escolares valieron 1.000 pesos. Entonces, ¿qué le interesa a la Contraloría? Que estos 1.000 pesos se repongan. Entonces, ¿qué dice la Contraloría? Usted me repone esos 1.000 pesos y conmigo caso cerrado. Sin perjuicio de que la Contraloría compulse copias de ese hecho a la Procuraduría y a la Fiscalía. Entonces, la Procuraduría, que va a ir a investigar es la sanción disciplinaria. Entonces va a ir a observar si efectivamente hay una falta disciplinaria en los funcionarios o cuál fue el funcionario que cometió la falta disciplinaria respecto al peculado que se cometió.
independientemente que ya los hayan repuesto. No, la Procuraduría en este caso no le interesa, recuerde, la Contraloría es la que revisa, la que audita, la que ejerce el control fiscal. O sea, vigila porque el erario público, porque los dineros del Estado no se malgasten, y si se malgastan, o no tanto los dineros, sino los bienes del Estado, no se pierdan. Y si se pierdan, entonces repóngamelo. Me lo repuso, caso cerrado con la Contraloría. La Contraloría compulsa copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que cada uno investigue respecto a lo de su competencia. La Procuraduría entonces va a investigar cuál fue el funcionario que cometió la falta disciplinaria, él o los funcionarios, y analizas la conducta, la disciplina. Entonces, si encuentra méritos, entonces sanciona disciplinariamente, independiente que esta plata se haya repuesto. Entonces sanciona disciplinariamente a él o los funcionarios responsables. Y como compulsarlo copia también a la Fiscalía de todo ese proceso, entonces, ¿qué va a investigar la Fiscalía? Ya lo que hablan los abogados, si hubo dolo o culpa. Entonces ya se encuentra si hubo dolo o culpa, o si definitivamente no lo encuentran, entonces no pasará nada, pero puede que hayan repuesto estos dineros acá. A lo mejor lo repusieron, pero si la Procuraduría encontró que hubo falta disciplinaria, sanciona disciplinariamente. Pero no puedes, no es que yo ya repuse los 1.000 pesos, ya quíteme la sanción. No, porque son instancias diferentes. Entonces viene la Fiscalía y entonces ya puede que haya repuesto la plata y lo mande a la cárcel y diga no, porque es que si hubo dolo o culpa. Si hubo una actitud culposa, si hubo una actitud dolosa por esto y esto que manejan bien los abogados. Entonces mire que son 3 instancias diferentes que cada una de acuerdo a su competencia juzga o dictamina. Pero la Contraloría es la única que ejerce control fiscal. Entonces ya nos queda, ya vamos ahondando sobre el tema nuestro. Control fiscal, ¿qué es? Es la que ejerce la Contraloría respecto a los dineros del Estado, a los bienes, hablemos de bienes, respecto a los bienes del Estado. Que no se malgasten, que no se pierdan, que no se dispersen en lo que no debe ser. Esa es la función de la Contraloría. Entonces ya vienen las funciones del Ministerio Público que guarda que se encarga de guardar y promocionar los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Esas son las funciones del Ministerio Público, los que acabamos de ver. Ya pasamos a las superintendencias. En las superintendencias, pues yo creo que nosotros ya como contadores sí la manejamos de manera como más amplia esa terminología. Es una responsabilidad directa de las funciones del Estado. Protege la ciudadanía de las actividades de los particulares. La protección se lleva a cabo a través de la expedición de normas, mire que siempre hablamos de normas, y regulación, control y vigilancia. Eso es lo que ejerce una superintendencia. Establece unas normas para su sector, establece una regulación y luego ejerce un control y vigilancia. Hay que rendir unos informes a la superintendencia. Entonces ellos ejercen un control y vigilancia de acuerdo a su normatividad. Vamos a ver las diferentes superintendencias que hay, que yo creo que eso es nuestro espacio de contadores, si se maneja como con amplitud. Hay superintendencia de servicios públicos, de notario y registro, hay superintendencia financiera de Colombia, superintendencia de sociedades, de seguridad y vigilancia, de puertos y superintendencia nacional de servicios de salud. Cada una vigila respecto a su sector. Volvemos a la maqueta inicial. Entonces hacemos aquí un pequeño recorderis de lo que acabamos de ver. Entonces mire que el control fiscal lo ejercen las contralorías,
respecto a la gestión de las entidades territoriales. Y aquí recordemos que tenemos 3 tipos de contralorías: general, departamental y municipal. Entonces, cuando ejercen el control político, los legisladores, que son el Congreso, al presidente y sus ministros, las asambleas, al gobernante y sus secretarios de despacho, y los consejos municipales a los alcaldes y sus secretarios de despacho. Entonces, ¿por qué inician? Inician por este dictamen que entrega la Contraloría. La Contraloría General viene y ejerce un control fiscal respecto a cada uno de estos, respecto a estos controles que establece la norma. La Contraloría se encarga de entregar un dictamen a los estados financieros. Y también entrega unas observaciones o requerimientos o inconformidades, para hablarlo en términos generales, entrega unas inconformidades a todo este proceso de control fiscal que ejerció acá en cada uno de estos aspectos. Respecto a lo que ya vimos. Entonces, en control de hacienda pública, cuando se hizo el control de hacienda pública, encontró que los ingresos no se estaban comportando de acuerdo al plan financiero, encontró que era diferente lo que se había estipulado en el plan financiero respecto al ejecutado, que la proyección, que en el presupuesto de ingresos no era igual al presupuesto de gastos, que en el presupuesto de ingresos no se habían tenido en cuenta todos esos picos de ingresos altos o ingresos bajos en cada uno de los años. O sea, empieza a entregar todo ese mundo de inconformidades, que no se cumplió con la norma, que porque entonces compraron esos kits escolares y que no estaba de acuerdo a lo que había establecido el Ministerio de Educación. Todo eso lo entrega aquí la Contraloría. Entonces, por eso cuando el legislador va a empezar a ejercer su control político, porque empiezan a hacer unas citaciones y empiezan por ministerios a nivel nacional o por secretarías de despacho, lo primero que empiezan es por las contralorías. Entrégueme, señor Contraloría, su dictamen a los estados financieros y sus inconformidades que haya encontrado en esa entidad. ¿Para qué? Para que me sirva de base para yo ejercer un control político a cada una de las entidades o dependencias. Entonces, ya con base en este dictamen y con base en estas inconformidades, ya sabe qué puntos específicos puede solicitar que le aclaren y pedir información para ampliar cada uno de estos puntos que dijo aquí la Contraloría que encontró. A lo mejor el auditor de la Contraloría no tuvo los suficientes documentos que sí le van a entregar aquí a quien está ejerciendo el control político, o se ratifican en todas estas inconformidades. ¿Sí? Entonces, por eso es primordial que ellos siempre inician por este control político a la Contraloría. Ahora bien, para la Contraloría ejercer ese control fiscal a una entidad pública, tiene que cumplir unos requisitos de esa entidad pública, y uno de los primeros requisitos es que tenga código ante la Contaduría General de la Nación. O sea, que sea una entidad legalmente reconocida por la Contaduría General de la Nación. Y esto se maneja a través de una información que se envía por el chip. Ahí fue cuando la Contraloría empieza a verificar este código de la Contaduría General y ejerce el control fiscal. Entrega el dictamen a los estados financieros y entrega unas inconformidades con las que inicia el legislador a ejercer el control político a cada una de las dependencias. Entonces, miren la importancia que reviste en el sector público el control fiscal, porque ese es el que analiza, ejerce todo este tipo de controles, verifica porque todo esto se esté cumpliendo, entrega un dictamen a estados financieros, entrega un informe de requerimientos o inconformidades
Y también tampoco nos hablan solamente de lo malo, también habla de las bondades, de las mm, bondades que tenga la entidad o puntos a favor, no solamente requerimientos o inconformidades. Entonces, con base en esto, ejerce el legislador el control político a cada una de las entidades. Hacen también una evaluación al avance del control interno, a la implementación del control interno de la entidad. Es ahí donde la Contraloría ejerce el control fiscal. Es que nos quede claro, por favor, que la única entidad que ejerce control fiscal se llama Contraloría. Llámese General de la República, llámese departamental o llámese municipal. Bien, es aquí donde damos por terminado nuestro módulo. Ofrezco sinceros agradecimientos por la participación de todos y cada uno, por la atención brindada. Espero que este material les sirva de utilidad para la retroalimentación, para el conocimiento a quienes no pudieron asistir de manera virtual en nuestra tutoría, o para que en cualquier momento determinado lo podamos consultar, refrescar los conocimientos o ampliar los conocimientos. Muchas gracias por toda su atención.